Buenas, pensando en comprar unas mancuernas, no sabes por cuál decidirte, hexagonales, ajustables, de discos. Hoy te vamos a hablar de las mancuernas olímpicas para discos de Singular Watt. Por si no lo sabes, yo soy Diego y esto es Attic Box. Como decíamos, tanto si es para tu home gym como para tu garage gym, o para tu gimnasio en casa, o para la habitación que tengas para entrenar, o si tienes un box o un estudio de fitness, a la hora de elegir las mancuernas deberás pensar en qué entrenamiento vas a hacer, cuál es tu presupuesto y cuál es tu espacio. Básicamente con esas tres premisas puedes elegir las mancuernas que más te convengan. Como en otras ocasiones ya hemos hecho reviews de mancuernas hexagonales y mancuernas ajustables, hoy nos vamos a centrar en las mancuernas de discos, en este caso de discos olímpicos, que es lo que usamos aquí. Pues esto es una mancuerna olímpica. En realidad es como si cogemos esta barra que veis aquí y la comprimimos totalmente. ¿Por qué digo esto? Pues porque el mango tiene un moleteado prácticamente idéntico al que tienen estas barras, las mangas son giratorias, ¿vale? Tienen sistema de rodamientos internos. Las medidas de las mangas son olímpicas, es decir, para discos de 50 milímetros. Diferencias, hombre, pues el ala de la manga, que es esta parte que hay aquí, que es la que separa, digamos, el mango de la manga, es más finita. La razón es que no le hace falta tanto como a las barras olímpicas, y eso que hay algunas que también las tienen más estrecha, pero bueno, como digo, esta es más estrechita. Estas mancuernas, pues eso, tienen la propiedad de que es como si cogieras una de las barras olímpicas y la hicieras pequeñita, por lo tanto, a la hora de ejercer los movimientos, los discos giran ligeramente, y bueno, y la tensión a tus muñecas va a ser menor, y todas estas cosas. Pero, ¿qué más cosas buenas tienen en las mancuernas, en este caso olímpicas? Pues que vas a poder usar sus discos. Por lo normal, los discos que más se usan son los discos fraccionales. ¿Por qué? Pues por el tamaño. Porque no siempre es cómodo usar una de estas mancuernas con un disco bumper de 20 kilos. Que no es que no se pueda, ¿vale? Que por poder se puede. Pero como veis, práctico, pues no es. Que parece que tienes aquí unas ruedas de camión con un coche muy tititillo, y no es la necesidad. Entonces, volvamos al tamaño original. Mucho mejor. Pues como decía, usar discos fraccionales es mucho más sencillo a la hora también de colocarlos, pero sobre todo a la hora de usarlos, porque la movilidad, el rango de movilidad que vas a tener va a ser mucho mayor. Tanto si estás haciendo curl de bíceps, como si estás haciendo press banca, o hombros, o tríceps, o cualquier otra actividad que estés haciendo, cuanto más pequeño sea el disco, más práctico va a ser. En este caso yo en casa fraccionales tenía 4 discos de 2 y 4 discos de 1, todos de Singular también. El peso de la barra, que no lo hemos dicho, ronda casi los 7 kilos ya cuando empiezas. Entonces esta barra no está mal ya para empezar, son 6,8. Luego la pesaremos y veremos el peso exacto. Como digo siempre, lo tendréis en un artículo en atticbox.com con fotos en detalle, medidas, pesos y, como siempre, un código de descuento. En este caso es atticbox10, en el que tendréis un 10% de descuento en cualquier compra que hagáis en Singular Watt. Lo que supone que en este caso esta mancuerna pesa 12 kilos más el peso de la barra. Si miráis, por ejemplo, la web de Singular tiene un disco que está muy bien, que no todas las marcas lo tienen, y creo que deberían porque es muy práctico a la hora de trabajar ya con barra olímpica, que son discos de 5 de diámetro reducido, que se llaman, que es más o menos este diámetro que veis aquí, que tengo en este disco de metal. Como veis, sería perfecto para este tipo de barras. Con estos discos pues podríamos juntar muchísimo peso en el que poner aquí, que para trabajar pues podríamos ir a un volumen muy alto de peso y, en mi caso, muy bajito de repeticiones. Pero bueno, os permitiría hacer muchos ejercicios. Otra cosa buena que tienen estas mancuernas es que el cambio entre pesos es todo lo apurado de los discos que tengáis en casa. Es decir, si tienes discos de 2, discos de 1, discos de 2,5, discos de 0,75, como muchas veces tenemos en los Juegos Olímpicos, para ir aumentando peso de forma muy paulatina, podréis aumentar también el peso que hagáis en los ejercicios con mancuernas de forma muy paulatina. No tendréis los saltos que suele haber por ejemplo, las mancuernas hexagonales suelen saltar más o menos de 2,5 en 2,5, que a algunas personas le puede suponer mucho. O cuando estás en un rango muy alto de peso, a lo mejor ese salto no es factible para ti. En las mancuernas que son ajustables, que ya traen los pesos integrados en el pack, por decirlo así, pasa algo muy similar. Los pesos van saltando no siempre en la misma cadencia, además, o sea, no siempre es que vayan, por ejemplo, en 1 kilo, o en 1,5 kilos, o en 2 kilos. Y aquí tienes esa posibilidad, pues dices, pues le voy a sumar 1, o le voy a sumar 1,5, o le sumo 4, o le sumo 2, o como lo quieras ver. Es otra de las cosas buenas que tienen estas mancuernas. Cosas buenas que llevamos de momento son que puedes usar los discos que ya tienes por casa, siempre y cuando tengas discos de un volumen no muy grande, es decir, por ejemplo, los que he sacado hoy hace un minuto, los de High Temp, pues no tiene sentido usarlos con estos porque tienen un volumen demasiado grande como para trabajar de forma cómoda. Pero si tienes discos de metal olímpico, y si no, siempre puedes usar los fraccionales, que con un juego completo de fraccionales te sale un buen volumen de peso para trabajar ejercicios accesorios y demás. A lo mejor no vas a ir al máximo de tus repeticiones en bíceps o en pecho, pero te permite hacer un montón de cosas. Más cositas. Bueno, pues el agarre, como hemos dicho, es el mismo que en la barra de haltero. lo cual, pues oye, si estás acostumbrado a ello, genial, que es el agarre que es plano totalmente, no tiene ningún tipo de protuberancia. En este caso, el moleteado
yo diría que es suave, no es muy agresivo, no te va a hacer daño a bote pronto y va a permitir que haya un buen agarre, que es lo que se va buscando. Sobre el giro, pues giran bien, pues como una barra olímpica. No suele ser tan necesario el giro en las muñecas como ocurre con los movimientos olímpicos, que son, como por decirlo así, muchos más bruscos, mucho más, en donde el peso es mayor también, y los movimientos para los que se usa la manga giratoria, pues quizás en las mancuernas no es tan útil, pero bueno, pues se agradece, lo tienes y estorbarte no te estorban. Que las alas sean estrechitas ayuda a que tengamos más manga para poder trabajar, y eso, el diámetro te permite usar tus discos. Cosas no tan buenas de estas mancuernas, pues la básica, que necesitas discos, y que si vas a incrementar el peso tendrías que irte más allá de los discos fraccionales. Lo ideal es que compraras discos de 5, de este tamaño, porque es lo más cómodo que hay. Incluso los hay de 10, como este, que también sería perfectamente operativo. Si pusiéramos este disco, podríamos trabajar con suficiente normalidad. Como decíamos antes, espacio, necesidades de entrenamiento y presupuesto. Por presupuesto, pues por un lado te puedes ahorrar los discos o tienes que hacer una muy pequeña compra, por lo tanto esa parte que te ahorras. Sobre espacio, la mancuerna no ocupa mucho, ocupa lo que una mancuerna al uso prácticamente, y una vez desarmada ocupa menos, ya que no lleva el volumen de los discos ya los tienes, se supone, y si no, pues una pequeña torre. Al ser discos de diámetro pequeño, no te van a ocupar un montón. Sobre entrenamiento, aquí está la clave. ¿Qué vas a hacer con ellas? Mejor dicho, ¿qué no vas a hacer? O que yo no te recomendaría hacer. Con estas mancuernas yo haría todo aquello que sea estático o de corto recorrido. Es decir, haría cualquier tipo de ejercicio de gimnasio al uso, ¿vale? De gimnasio de espejos o de... Es que voy a decir bodybuilding y no es, pero bueno, para hacer ejercicios pues más aislados, por decirlo así, ¿vale? Curl de bíceps, tríceps, pecho, espalda, hombro. Lo típico que solemos hacer cuando tenemos un par de mancuernas, por lo menos yo. Habrá muchos más ejercicios, pero bueno, por decir así, lo básico. Genial, con estas mancuernas lo puedes hacer perfectamente. ¿Para qué más las puedes usar? Para ejercicios, como digo, no impliquen un amplio movimiento. Por ejemplo, yo no las usaría para snatch a una mano. ¿Se pueden usar? Sí, se pueden usar. ¿Es lo óptimo? No. ¿Por qué? Pues porque el volumen de los discos, por lo normal, es más grande. Por lo tanto, la variación del, por decirlo así, del eje tuyo con donde va a ir el eje de la mancuerna va a variar más que, por ejemplo, las mancuernas hexagonales, que es todo como mucho más compacto. Entonces, quiero decir, es mucho más fácil subir una mancuerna de 25 kilos en un snatch que subir una barra de 20 kilos a un solo brazo. ¿Por qué? Porque el peso está más compactado en un solo espacio. En este caso, el peso se distribuye por un área mayor y es más fácil que baile. Por otro lado, lleva discos. No se tiene que soltar y no se van a soltar en el 99,9% de las veces, porque para eso están los cierres. Pero no es lo más seguro, las cosas como son. ¿Para qué tampoco las podrías usar? Para ejercicios en los que las tengas que apoyar, como por ejemplo, pues no sé, remos en el suelo, devil press, burpees con mancuerna, yo qué sé. Todas estas cosas que exijan, por decirlo así, apoyarte sobre ellas. ¿Por qué? Pues porque ruedan. Porque la posibilidad de dejarte los dientes en el suelo es mucho más alta que con una, por ejemplo, hexagonal. Como podéis ver, o sea, lo estoy intentando parar, aquí el terreno es más o menos estable y se mueven, así que imaginaros. Por lo tanto, tampoco es lo más recomendable en una clase colectiva. ¿Por qué? Porque en el momento en que todo el mundo las deja en el suelo, pasa esto. Que nos pasa a veces con las barras olímpicas, pero bueno, el movimiento por lo normal en ese caso es menor, el desplazamiento, a menos de que haya mucha rampa o el gimnasio esté construido o el box esté construido en una jodida cuesta. Pero si las quieres usar para, ¿qué debe decir? Pues paso del granjero, subidas al cajón, zancadas, puedes hacer sentadilla overhead, podrías hacer muchas cosas, pero que digo, que no implique el movimiento. ¿Podrías hacer cargadas con ellas? Totalmente. ¿Podrías hacer thrusters con ellas? Totalmente. Yo realmente, para lo que no las recomendaría es para cosas como, pues, como que la lanzas. En el caso básico, el snatch, que a mí me da mucho yuyu siempre que digas ¡bum! Y eso salga ahí y se despida. Que no va a ocurrir, como digo, en el 99% de los casos, pero bueno, eso y en lo que las tengas que apoyar. Algunos pequeños detalles. Pues bueno, trae la manga estriada, que se podrá oír. Cosa que a mí me gusta mucho, ¿por qué? Porque los discos siempre se quedan más anclados. Siempre os va a quedar un disco más pegado a una barra, a una manga estriada, que a una que sea totalmente lisa. Como hemos dicho, el ala pequeña también ayuda mucho a la hora de meter los discos que quepan más, sobre todo si no tienes muy pequeños, o si tienes muchos muy pequeños y no tienes grandes, pues igual, para poder meterle más peso. El agarre, como hemos dicho, pues muy cómodo también. Sobre el producto, pues comentaros que, algo que yo soy muy fan, que es del packaging. En este caso, Singular las envía en este paquete, que es un tubo de cartón con dos tapas en los extremos, las cuales van atornilladas con unos tornillos de plástico, lo que hace prácticamente imposible que la barra se suelta o que sufra desperfectos. Muchas veces estas barras te las envían a casa en bolsas envueltas en papel de burbuja. Entiendo que esto es más caro, pero entiendo también que tú cuando compras un producto quieres que te llegue en las condiciones óptimas. Y esta es la mejor forma de que eso ocurra. Así que a las marcas que hacen esto, genial. Si viniera personalizado, trajera algo más de la marca, pues oye, también se agradecería.
Sí lo trae la mancuerna, trae las tapas, ¿vale? Los extremos de las mangas son de gota, lo que yo llamo de gota, es decir, que lleva la chapa, que lleva y un plastificado por encima. Está guay, como digo siempre, en interior. En exterior, aquí con el sol, esto se estropea. No se estropea en cuanto a que te vaya a dejar de ser útil para entrenar, pero sí en cuanto a estética. Al igual que la mancuerna. Esta mancuerna no está hecha para estar en exterior, esta mancuerna está hecha para ser usada en interiores. Habla de mantenimiento y limpieza, lo de siempre. Cepillito de nylon y un poquito de W40 de vez en cuando y chimpún, es que no hay que hacerles nada. Así que eso también muy guay. Y poco más, un producto que está muy bien, que si tenéis discos en casa, sobre todo la gente, esto me ocurre más de lo que pensáis, que es gente que tiene discos de metal porque empezó con discos de metal y se está pasando a CrossFit en algunos momentos y compra bumpers y tiene estos discos de metal y no sabe mucho qué hacer con ellos porque para CrossFit no valen por lo de siempre, pues soltar la barra, tirarla y tal. Entonces es una muy buena forma de aprovecharlos y si tienes que comprar discos específicamente para estas mancuernas, pues ya tendrás que comprobar si te merece la pena comprar las mancuernas más los discos o si te sale mejor comprar mancuernas hexagonales o ajustables. Eso ya, como digo, va en cada uno, chequeando presupuestos y demás. Pero creo que sobre todo si tienes discos y estás empezando, pues es una forma de decir, bueno, pues voy tirando de mis discos y el día de mañana ya veré. O si realmente vas aumentando de peso muy poquito a poco porque te gusta apurarle mucho a las repes, pues aquí le vas a poder apurar de una forma mucho más precisa que en mancuernas regulables o en mancuernas hexagonales. Eso. Y nada más, recordaros que como siempre esta review tendrá un artículo en aticbox.com con fotos en detalle, los pesos, las medidas, para que sepáis si os va a caber en casa, si no, o en la estantería, donde las queráis tener. Una pequeña review del vendedor, en este caso Singular Watt, y el código de descuento que es ATICBOX10 para comprar en la página de Singular, cualquier producto que queráis, que os dará un 10% de descuento en esa compra. Y nada más, muchas gracias por seguirnos, por vernos, sigue entrenando y sigue informándote. Adiós. Dime que las daba a grabar, porque si no, ya. Pensando en comprar unas mancuernas y no sabes por cuál. ¡Wow! ¡Quieto! Pena, qué bien, con lo bien que ibas. Hostias. ¿Ajustables es la palabra? Sí. Llegamos a altura, no me salgo. Uy, no me salgo por poco. Vamos a quitar esto aquí, queda horrible. Check, check, check. Y ahora mejor, vale. Entre todas esas, alguna tiene que valer.